This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Qué pasaría si te dijera que tu alma está tratando de avisarte de algo ahora mismo, pero ni siquiera te das cuenta? ¿Y si esas señales que ignoras, que empujas debajo de la alfombra de tu mente, son exactamente lo que te separa de una tragedia o de perder la mayor oportunidad de tu vida? Mira, sé que suena exagerado. Yo mismo dudé cuando empecé a entender esto. Pero después de que descubres lo que Daniel percibió esa noche en la corte de Babilonia, lo que José sintió horas antes de ser llamado de la prisión, lo que Pablo experimentó segundos antes de que la luz lo cegara en el camino, todo cambia. Porque hay un patrón que atraviesa toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que muy pocas personas hoy en día pueden discernir. Al final de este video, quedará absolutamente claro cómo reconocer cuando tu alma está tratando de protegerte, redirigirte o prepararte para algo que tu mente consciente aún no ha procesado. No es paranoia, no es misticismo barato, es algo que está en la propia estructura de cómo Dios nos creó. Nefesh, alma viviente, con la capacidad de percibir realidades que la lógica racional por sí sola no alcanza. Y aquí viene lo que te mantendrá despierto hoy. Existe una cuarta señal, un peso específico, que cuando aparece significa que una ventana está a punto de cerrarse, para siempre. No voy a revelar aún cuál es, pero cuando lleguemos a esa parte entenderás por qué José obedeció al instante, por qué Esther arriesgó su vida, por qué María dijo, hágase en mí. Ellos sintieron esto y actuaron. Así que concéntrate aquí conmigo ahora. No es cualquier contenido. Son 4 señales específicas que la mayoría de las personas pasará toda su vida sin poder identificar. Y perderán avisos que podrían haberlo cambiado todo. Antes de continuar, ¿me ayudas con algo? Dale like a este video ahora. ¿Sabes por qué? Porque eso me muestra que este tipo de contenido profundo, que va más allá de lo superficial, tiene sentido para ti. Y suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos videos se conectará con esto de una manera que no imaginas. Quien se quede hasta el final, comenta alma despierta ahora. Quiero saber quién está realmente comprometido con esta jornada. Empecemos por lo que nadie te enseñó. La mayoría de las iglesias hoy nos enseñan a orar, a leer la Biblia, a congregarnos. Eso es fundamental. Pero hay algo que se ha olvidado, que se ha perdido en el camino de la tradición religiosa moderna: el lenguaje del alma. Cuando Dios creó al ser humano, Génesis 2:7 lo deja absolutamente claro, que Él sopló en Adán y él se convirtió en Nefesh, alma viviente. No solo mente racional, no solo cuerpo físico, sino Nefesh, una dimensión que percibe, siente y discierne realidades que van más allá de los 5 sentidos. Piensa conmigo. José, ese joven vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en la prisión de Egipto. Años. Pero cuando Faraón tuvo aquellos sueños perturbadores, vacas flacas devorando vacas gordas, espigas marchitas consumiendo espigas llenas, nadie en la corte pudo interpretar. Nadie. Los magos, los sabios, los especialistas, todos fallaron. José fue llamado, y en Génesis 41:16 dice algo sorprendente. No está en mí. Dios dará respuesta favorable a Faraón. No había estudiado en Harvard, no tenía un doctorado en interpretación de sueños, pero había desarrollado algo en la prisión, en las noches oscuras de injusticia, en los momentos donde solo Dios era testigo, sensibilidad espiritual.
la capacidad de escuchar el lenguaje del alma. Daniel hizo lo mismo. Babilonia, corte del rey Nabucodonosor. Todos los sabios estaban a punto de ser ejecutados porque el rey tuvo un sueño y nadie podía ni recordar cuál era, mucho menos interpretarlo. Daniel 2:19 dice que el secreto fue revelado a Daniel en una visión de noche, no en una clase, no en un seminario. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A 6-pack of abs? Nope. 6-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Una visión, porque Daniel cultivó esa conexión. Y mira, esto no es cosa de un profeta especial con superpoderes. Es para todos los que han nacido de nuevo. Jesús dejó esto claro en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen. Presente continuo, no solo una vez en la vida, sino constantemente. Pero aquí está el problema. Vivimos en una era de ruido, notificaciones, ansiedad, prisa. El alma intenta hablar, pero la mente está tan ocupada, tan llena de información, que ni siquiera lo notamos. Es como si tuviéramos un sistema de alerta interno funcionando perfectamente, pero con el volumen al mínimo, mientras el mundo grita al máximo. Y entonces sucede lo siguiente: perdemos los avisos. Esa sensación extraña antes de firmar un contrato que parecía perfecto en papel, pero algo dentro estaba incómodo. Ignoraste. 3 meses después, descubriste que era una trampa. Ese peso en el corazón para llamar a alguien específico ese día, lo pospusiste. La semana siguiente, supiste que la persona estaba pasando por la peor crisis de su vida y podrías haber ayudado. El alma percibe antes, siempre percibe antes, porque está conectada a una dimensión donde el tiempo y la lógica no son limitantes. Ahora respóndeme algo y sé honesto. ¿Cuántas veces has sentido algo inexplicable, una inquietud, un malestar, una sensación de alerta, y lo racionalizaste, lo reprimiste, lo ignoraste, y después te diste cuenta de que debiste haber prestado atención? Entonces, vamos al primer signo, y este probablemente lo has experimentado más veces de lo que imaginas. Estás bien. La vida sigue normal. No ha pasado nada en particular, pero de repente, una perturbación, un malestar que no tiene sentido lógico. Miras a tu alrededor tratando de identificar la causa, pero no hay una causa aparente. No es hambre, no es cansancio, no es preocupación por algo específico. Es una inquietud sin nombre. Y aquí viene lo que la mayoría de las personas hace, o etiquetan esto como ansiedad clínica y toman medicación, a veces necesaria sin duda, o simplemente lo ignoran esperando que pase. Pero espera, hay una tercera posibilidad que casi nadie considera. ¿Y si es una advertencia del alma? Te daré un criterio práctico para diferenciarlos. La ansiedad clínica generalmente tiene desencadenantes identificables y patrones repetitivos relacionados con preocupaciones de la mente, trabajo, finanzas, relaciones, salud. También suele ser crónica, persistente, sin conexión con un contexto espiritual específico. Ahora, una advertencia del alma aparece de repente sin un desencadenante lógico, muchas veces en momentos de paz, y viene con una sensación de presta atención, no de estás enfermo. Es dirigida, específica, como si algo dentro de ti detectara un peligro o una oportunidad que tu mente consciente aún no ha procesado.
Esther experimentó esto. En el capítulo 4 de Esther, el decreto de exterminio de los judíos había sido firmado. Mardoqueo envió un mensaje a Esther diciéndole que necesitaba ir al rey e interceder, pero había un problema mortal. Nadie podía entrar en la presencia del rey sin ser llamado. Pena de muerte automática, a menos que el rey extendiera el cetro de oro. En el versículo 16, Esther pidió un ayuno de 3 días y dijo esa frase que eriza la piel. Si perezco, perezco. Ella sabía. No tenía una certeza racional sobre el resultado, pero su alma estaba discerniendo que aquel era el momento. Esa era la ventana, y obedeció a la perturbación interior que la empujaba a la acción, incluso sin garantías lógicas. ¿Cuántas veces has sentido eso? Ese empujón interno para hacer algo, hablar con alguien, tomar una decisión, pero lo ignoraste porque no tenía sentido. Déjame contarte algo que me dejó boquiabierto cuando lo entendí. El alma tiene acceso a información que la mente no tiene. Capta frecuencias espirituales, peligro acercándose, oportunidades surgiendo, presencia demoníaca cerca, dirección divina siendo ofrecida. Es como un radar espiritual funcionando las 24 horas. Así que cuando sientes esa perturbación sin causa aparente, antes de ignorarla, pausa. Pregunta: Dios, ¿qué está percibiendo mi alma que mi mente aún no ha visto? Y presta atención a lo que viene después. Puede ser una imagen mental, una sensación dirigida, un versículo que surge, un nombre que viene a la mente. Aprendí esto de la manera difícil. Hubo una vez que desperté a las 3 de la mañana con una profunda inquietud, sin motivo. Intenté volver a dormir, pero el malestar solo aumentaba. Entonces me detuve y oré. Señor, ¿qué es? Vino una persona específica a mi mente, alguien con quien no hablaba desde hacía meses. Le envié un mensaje en ese mismo instante. Sé que es extraño, pero sentí que debía hablar contigo. ¿Está todo bien? La respuesta llegó minutos después. ¿Cómo lo supiste? Estoy aquí pensando en rendirme. Pensé que Dios me había abandonado. ¿Coincidencia? No. El alma discernió. El Espíritu Santo alertó. Y la obediencia salvó. Comenta aquí ahora. ¿Cuántas veces has sentido esa perturbación sin causa y la ignoraste? Quiero saber si esto resuena contigo. Pero esto es solo el primer signo. El segundo es aún más específico. Y cuando aprendes a reconocerlo, te darás cuenta de que Dios está hablando todo el tiempo de formas que no percibes. Repeticiones, no cualquier repetición, sino aquellas que desafían completamente la probabilidad. Escuchas un versículo en el culto del domingo. El lunes, alguien manda exactamente el mismo versículo por WhatsApp. El martes abres la Biblia al azar y caes en el mismo versículo. El miércoles, el predicador en la radio habla sobre, ¿adivina?, el mismo versículo. Una vez, está bien. 2 veces, interesante. 3 veces, curioso. Pero 4, 5, 6 veces en una semana, ahí ya no es más coincidencia estadística. Es un patrón. Es énfasis divino. Dios usó esto con Faraón. Génesis 41:32. José le dice al rey: el hecho de que el sueño se haya repetido 2 veces significa que la cuestión ya ha sido decidida por Dios y Él la ejecutará pronto. 2 veces. Repetición como confirmación y urgencia. Pedro experimentó lo mismo. Hechos 10. Tuvo una visión 3 veces seguidas del lienzo descendiendo del cielo con animales impuros y la voz diciendo: levántate, mata y come. 3 veces. Porque el mensaje iba en contra de todo lo que Pedro creía. Un judío no come animales impuros. Y Dios necesitaba romper la resistencia mental a través de una repetición enfática. Ahora mira qué impresionante. Esto no solo sucede con versículos. Puede ser números, lugares, nombres, situaciones. Hay personas que comienzan a ver el mismo número repetidamente. 3:33, 11:11,
12:12. No es numerología mística, pero puede ser Dios utilizando algo que llama tu atención para hacerte parar y prestar atención, como si dijera: «Hey, despierta, estoy tratando de hablar contigo». Otros ven nombres. Encuentran el mismo nombre en 3 contextos diferentes en el mismo día. Un correo electrónico, una conversación casual, un cartel. Luego descubren que esa persona necesita oración urgente o que Dios te está dirigiendo a conectar con alguien que tiene ese nombre. He aprendido a prestar atención a esto. Cuando algo se repite de manera imposible, lo anoto, oro, pregunto: «Señor, ¿cuál es el mensaje?». Y siempre hay un mensaje. Hubo una temporada en la que veía constantemente referencias a Isaías 43. No tenía idea de qué era. Abrí y leí: «Cuando pases por las aguas estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Isaías 43:2. 3 semanas después vino la tormenta más pesada de mi vida. Pero ese versículo que Dios me repitió a través de múltiples canales fue el ancla que me sostuvo. Él ya lo sabía y me avisó. El alma capta estos patrones antes de que la mente los procese. Es como si existiera una frecuencia espiritual donde Dios transmite mensajes en código, y las repeticiones son la forma en que aumenta el volumen hasta que finalmente nos damos cuenta. Pero hay un truco aquí. No se trata de volverse paranoico buscando señales en todo. No se trata de convertir la vida en una cacería del tesoro místico. La diferencia es, cuando es genuino, viene con paz y claridad, no con confusión y miedo. Si la repetición te deja ansioso, confundido, obsesionado, probablemente no es de Dios. Pero si trae alerta con paz, dirección con claridad, presta atención. Y mira, esta segunda señal generalmente confirma la primera. La perturbación sin causa te hace parar y prestar atención. Ahí comienzan las repeticiones imposibles mostrando a dónde mirar. Pero ahora viene la tercera señal, y esta es la que separa a quienes solo perciben de quienes realmente actúan. ¿Alguna vez has pasado semanas, tal vez meses, confundido sobre una decisión, sin saber qué camino tomar, qué puerta abrir, qué respuesta dar? Todo nebuloso, indefinido, como si estuvieras caminando en una niebla densa donde no puedes ver 2 pasos adelante. Y de repente, claridad, no gradual, no poco a poco, sino súbita, como si alguien encendiera una luz y por algunos minutos, a veces segundos, simplemente sabes qué hacer, sabes qué verdad aceptar, sabes qué camino seguir, sin duda, sin lógica que lo... New CBS Sunday. The Grammys, baby! History will be made. Live, unfiltered, unexpected. Woo! Bigger than ever. I was a ghost. Bigger stars, bigger performances. Music's biggest night is getting bigger. Now you see what all the hype is about. Trevor Noah hosts the Grammy Awards live. Anything is possible. CBS Sunday and streaming on Paramount Plus. Explique completamente. Simplemente sabes. Esto no es una intuición común, es una ventana que se abre temporalmente en la dimensión espiritual, donde se quitan los velos y tienes acceso a una comprensión que viene de arriba. Santiago 1:5 promete esto. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da abundantemente y sin reproche. Y cuando Dios da sabiduría, no es solo información. Es discernimiento, es claridad que corta la confusión como un cuchillo caliente en la mantequilla. Pablo experimentó esto en el camino a Damasco. Hechos 9. Estaba ciego físicamente, pero más que eso, ciego espiritualmente, persiguiendo cristianos, convencido de que estaba sirviendo a Dios.
3 días de oscuridad total, y luego Ananías fue hasta él con el mensaje de Dios. Versículo 18, inmediatamente cayeron de los ojos de Pablo como escamas, y recuperó la vista. Escamas, velos, y cuando cayeron, vio. No solo con los ojos físicos, sino con una comprensión absoluta de que Jesús era el Mesías, que su vida entera había sido redirigida en ese momento, que todo cambiaría a partir de ahí. Ahora, escucha esto con atención. Esas ventanas de claridad tienen fecha de caducidad. No es para que recibas la claridad y te quedes esperando hasta sentir ganas de actuar. No es para analizar más, reflexionar más, consultar a 10 personas más. Cuando la claridad viene, la ventana está abierta, pero se cierra. Y si no actúas mientras está abierta, vuelves a la confusión. Pero ahora con el peso adicional de haber recibido dirección y haberla ignorado. Eso es lo que más me perturba cuando veo a las personas desperdiciar esas ventanas. Ellos oran pidiendo dirección. Dios responde con claridad cristalina, con claridad absoluta. Saben exactamente qué hacer, pero luego llega el miedo, la racionalización, el déjame pensar un poco más, y la ventana se cierra. 3 meses después, están de nuevo en la confusión, orando desesperadamente pidiendo dirección, y Dios ya dio. Ellos no actuaron. Yo cometí ese error una vez. Nunca lo olvidé. Tuve una ventana de claridad sobre una relación que necesitaba terminar. Todo dentro de mí gritaba que eso no era de Dios, que me estaba alejando del propósito, que necesitaba terminar. Tuve semanas de claridad absoluta, pero postergué, racionalicé. Va a doler a la otra persona. ¿Y si yo estaré equivocado? Déjame esperar más una señal. Y la claridad se desvaneció. Regresó la confusión. Pasé 6 meses más en esa relación, hasta que finalmente terminé de la manera más dolorosa posible. Cuando la ventana se abre, salta. No te pongas a analizar si la ventana es bonita, si tiene el tamaño ideal, si es el mejor momento. Salta, porque al otro lado está lo que Dios ha preparado. Pero la ventana no permanece abierta para siempre. ¿Y sabes qué es lo aterrador? Hay personas que reciben estas ventanas de claridad y las ignoran tantas veces que dejan de aparecer. El corazón se endurece, la sensibilidad espiritual se atrofia, y así viven el resto de su vida en la mediocridad, siempre confundidos, siempre indecisos, porque han entrenado a su propia alma para ignorar cuando Dios habla. Proverbios 29:1 advierte: el hombre que después de muchas reprensiones endurece su cerviz será destruido de repente sin que haya cura. Así que cuando recibas una ventana de claridad súbita, y la vas a recibir si prestas atención a las 2 primeras señales, acción inmediata. No mañana, no después de que me sienta listo. Ahora. Comenta aquí: ventana abierta. Si alguna vez has recibido una ventana de claridad y actuaste, quiero ver cuántos ya han experimentado esto. Pero ahora llegamos a la 4ª señal, la más poderosa, la más urgente y la más peligrosa de ignorar. Hay un peso, no es ansiedad, no es culpa religiosa fabricada por una predicación manipuladora, es algo diferente, más profundo. Es un peso opresivo, casi físico, relacionado con un llamado o dirección que sabes, en el fondo, donde no puedes mentirte a ti mismo, que deberías seguir, pero sigues posponiendo. Quizás sea un llamado ministerial que has estado sofocando durante años. Quizás sea una reconciliación que necesitas buscar, pero el orgullo no lo permite. Quizás sea un cambio radical de vida que Dios te está dirigiendo, pero estás aferrado a la comodidad. Sea lo que sea, lo sabes, y el peso aumenta. Jonás sintió ese peso, literalmente. Jonás 1. Dios le mandó ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. Dirección clara, sin ambigüedad. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó, tomó un barco en dirección opuesta. Versículo 4. Pero el Señor arrojó un fuerte viento sobre el mar.
tormenta. Versículo 12. Jonás admite: sé que es por mi causa que esta gran tormenta ha venido sobre ustedes. Lo sabía. El peso de la desobediencia no solo era emocional, se manifestaba físicamente, afectando incluso a las personas a su alrededor. Y ahí viene esa parte que todos conocen. Jonás fue arrojado al mar, tragado por un gran pez. 3 días y 3 noches en la oscuridad total del vientre de aquel animal. Jonás 2:7. Cuando mi vida ya desfallecía, me acordé del Señor. Fue necesario esto para que finalmente obedeciera. Y cuando obedeció, el peso se fue instantáneamente. Ahora escúchame con atención. Esta cuarta señal es la más crítica porque indica que estás en un punto de decisión irreversible. Ya no se trata de una invitación amable de Dios. Se trata de o obedeces o endureces el corazón de forma potencialmente permanente. Hebreos 3:15 advierte: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no cuando sea conveniente, hoy. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Hay un límite para cuántas veces Dios va a llamar. Proverbios 1:24-26 es aterrador. Porque clamé y ustedes rechazaron, extendí la mano y nadie prestó atención. Yo también me reiré en su calamidad y me burlaré cuando venga su terror. ¿Suena duro? Sí, porque Dios no juega con llamados. Cuando Él te llama a algo, no es una sugerencia, es propósito. Y si rechazas repetidamente, llega un momento en que Él deja de llamar. No por falta de amor, sino porque has demostrado claramente que no quieres obedecer. Y el peso que sientes ahora es su última advertencia antes de que esa puerta se cierre. Saúl, el primer rey de Israel, experimentó esto. Comenzó con un llamado claro de Dios, pero desobedeció repetidamente. 1 Samuel 15:23. Samuel dijo: porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. Y 1 Samuel 16:14 registra el momento más aterrador. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. Se apartó, salió, dejó de hablar. Y Saúl pasó el resto de su vida en la oscuridad espiritual, persiguiendo a David, consultando médiums, hasta morir en batalla de manera vergonzosa. Todo porque ignoró el peso del llamado no atendido hasta que fue demasiado tarde. Así que cuando sientes ese peso opresor relacionado con algo que Dios te está dirigiendo claramente a hacer y sigues posponiendo, racionalizando, buscando excusas, entiende, tu alma está en modo alerta máxima. Sabe que estás peligrosamente cerca de endurecer el corazón de forma irreversible. Y aquí viene lo que me eriza. Este peso no disminuye con el tiempo si sigues desobedeciendo. Aumenta hasta llegar a un punto donde o bien te rompes en obediencia total, o bien te rompes en rebeldía definitiva y pierdes la sensibilidad espiritual. He visto esto suceder con personas cercanas, llamados clarísimos de Dios, peso evidente, pero eligieron comodidad, dinero, relaciones, momentos equivocados, orgullo. Eligieron todo menos obediencia y hoy están espiritualmente muertas. Asisten a la iglesia, cantan alabanzas, pero la luz se ha apagado en sus ojos. El fuego se extinguió porque ignoraron la señal hasta que fue tarde. Tú tienes un llamado. Romanos 11:29. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Él no ha cambiado de opinión sobre ti, pero puedes cambiar de dirección de tal manera que Él deja de insistir. Comenta ahora, llamado activo, si sientes ese peso y sabes exactamente de lo que estoy hablando. Pero ahora, ¿cómo respondemos? Porque saber de las 4 señales sin saber qué hacer con ellas es tortura. Así que acompáñame en este protocolo práctico que transformará eso en acción real. 3 pasos, simples pero profundos. Y si aplicas esto cada vez que reconozcas una de esas 4 señales, tu vida nunca volverá a ser la misma. Paso 1. Pausa
y reconoce sin juicio. Cuando sientas la perturbación sin causa, cuando veas las repeticiones imposibles, cuando recibas la ventana de claridad o sientas el peso del llamado, pare. No ignores, no racionalices, no lo reprimas. Reconoce, mi alma está tratando de avisarme de algo. Sin juicio significa, no entres en pánico pensando que es algo terrible. No te pongas ansioso creyendo que has cometido un error. Simplemente reconoce que una de las 4 señales está activa y tu alma está en modo alerta. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquietarse es el primer paso. Detener la carrera mental, el ruido externo y crear espacio para escuchar. Paso 2. Pregunta, específicamente en oración, ¿cuál es el mensaje? No ores de manera genérica. Dios, guíame, es demasiado vago cuando acabas de recibir una señal. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Específica. Sé directo. Señor, sentí esa perturbación sin causa esta mañana. ¿Qué está percibiendo mi alma que mi mente aún no ha visto? ¿Hay peligro acercándose? ¿Oportunidad? ¿Alguien que me necesita? Oh, Padre, este versículo apareció 5 veces esta semana. ¿Cuál es el mensaje específico que quieres que entienda? Oh, Jesús, recibí claridad súbita sobre esa decisión. Confirma si es de ti y dame valor para actuar ahora. Oh, Espíritu Santo, este peso relacionado con llamado específico me está aplastando. Si es de ti, dame gracia para obedecer hoy mismo. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Un clamor específico genera una respuesta específica. Paso 3. Da un paso, aunque pequeño, en la dirección indicada. No esperes sentir un 100% de certeza emocional. No esperes todos los detalles del plan completo. No esperes que las circunstancias sean perfectas. Da un paso. Si la dirección es reconciliarte con alguien, envía el mensaje hoy, no mañana. Hoy. Si la dirección es terminar esa relación equivocada, corta hoy, aunque duela hoy. Si la dirección es comenzar ese ministerio que has estado posponiendo, da el primer paso hoy. Llama a alguien, aparta el primer recurso, realiza la primera acción concreta. Santiago 2:26. La fe sin obras está muerta. Puedes tener toda la claridad del mundo, pero si no actúas, no sirve de nada. Y aquí viene el secreto que lo cambia todo. El discernimiento espiritual se desarrolla con práctica, no con teoría. Cuanto más prestas atención a las señales y actúas en obediencia, más sensible se vuelve tu alma. Comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Comienzas a escuchar a Dios en frecuencias que antes no captabas. Pero si sigues ignorando, sucede lo opuesto. La sensibilidad se atrofia, las señales se debilitan, hasta desaparecer. Hebreos 5:14 explica: el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por el ejercicio constante, tienen sus facultades entrenadas para discernir tanto el bien como el mal. Ejercicio constante, práctica repetida, obediencia incremental. Así que cada día tendrás pequeñas oportunidades para practicar. Ese impulso de orar por alguien específico, obedece. Esa sensación de evitar cierto lugar, obedece. Ese versículo que vino a tu mente en el momento exacto, aplícalo. Y a medida que obedeces en las cosas pequeñas, Dios te confía revelaciones mayores, señales más claras, direcciones más profundas. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Déjame contarte algo que descubrí en este camino.
Una vez que desarrollas esa sensibilidad y aprendes a discernir cuando tu alma está advirtiéndote, literalmente nunca más caminarás en la oscuridad. No significa que no enfrentarás pruebas, las enfrentarás, pero lo harás preparado, porque Dios te avisó antes. No significa que no tomarás decisiones difíciles, las tomarás, pero lo harás con claridad, porque tu alma está conectada a la fuente de toda sabiduría. No significa que la vida se vuelva fácil, no se vuelve, pero se alinea con el propósito divino, y eso hace toda la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Ahora posees un conocimiento que la mayoría de las personas vivirá y morirá sin tener. Sabes reconocer las 4 señales que indican cuando tu alma está siendo advertida. Conoces el protocolo de respuesta práctico para aplicar. Sabes que existe un límite de tiempo para obedecer antes de que se cierre la ventana. La pregunta ahora ya no es si vas a usar esto, es cuándo, porque te lo aseguro, hasta el final de esta semana, una de estas 4 señales aparecerá en tu vida y tendrás que decidir, ¿obedeces o ignoras? Mira, muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. No es fácil ver contenido denso así, que requiere verdadera concentración y reflexión profunda. La mayoría se rinde en los primeros minutos, pero tú te quedaste. Y eso me muestra algo importante. No solo quieres entretenimiento espiritual superficial, quieres una transformación real. Suscríbete ahora al canal. En serio, necesito que hagas eso, porque el contenido que viene en los próximos videos se conectará directamente con lo que descubrimos aquí hoy. Y si has llegado hasta este punto, no puedes perderte lo que viene. Deja tu like. No es solo por el algoritmo, es para que yo sepa que este tipo de contenido profundo, que va más allá de lo superficial, realmente está haciendo una diferencia. Muéstrame que vale la pena seguir produciendo esto. Y comenta ahora, alma desperta. Así sé que llegaste hasta el final conmigo y entendiste la profundidad de este mensaje. Cuéntame también, ¿cuál de las 4 señales te impactó más? ¿Fue la perturbación sin causa? ¿Las repeticiones imposibles? ¿La ventana de claridad? ¿O el peso del llamado no atendido? Leeré cada comentario personalmente y responderé. Y mira, en el próximo video que aparecerá en la pantalla, revelar los 3 errores fatales que hacen que las personas espiritualmente sensibles pierdan completamente el discernimiento. Si esto te pareció perturbador, espera a descubrir cómo el enemigo secuestra la sensibilidad espiritual para llevarte por el camino equivocado. Nos encontramos allá y recuerda, tu alma está avisando. La pregunta es si vas a escuchar.